Bueno, eh, Alejandro, Hilda, Rosaria, bienvenidos a esta primera sesión del seminario, del tercer seminario colombiano y primer seminario internacional de investigación en imaginarios y representaciones sociales. Pues para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes como partícipes y bueno, todo esto pues es un proceso es el resultado de un proceso arduo de trabajo. Entonces pues qué gusto contar con ponencias pues de la calidad de ustedes y bueno, digamos que es un espacio para compartir conocimiento pues digamos grandemente. Hilda, tú figuras como la primera en la lista, entonces Sí. inicias tú. Mientras Hilda pues está exponiendo su ponencia, por favor, pues si podemos mantener los micrófonos apagados, pues sería mucho mejor para evitar interferencias. Entonces, dale, Hilda. Posso começar? Hola, Não. Posso começar a minha apresentação? Sí, Sim. sí, Ok. inicias. Acho que a Rosária queria falar qualquer coisa, por isso é que eu estava a perguntar. Ainda quer dizer alguma coisa, Rosária? Não. Eu vou começar. Obrigada. Boa tarde ou bom dia a todas e a todos aqui presentes. O meu nome é Hilda e, entre outras coisas, sou portuguesa e neste momento estou enquanto estudante no programa doutoral em Educação Artística da Universidade do Porto e da Universidade de Lisboa e enquanto investigadora do Instituto em Arte, Design e Sociedade e bolseira de doutoramento na Fundação para a Ciência e Tecnologia. Antes de dar início ao assunto que me traz aqui hoje, ou que me leva virtualmente até aí à Colômbia, e que está relacionado com a relação estabelecida entre a escola e o museu, queria agradecer por me acolherem neste seminário ibero-americano e dar-vos parabéns pela iniciativa, sobretudo pelos reajustes necessários e realizados perante a pandemia que vivemos, que nos impossibilita de estarmos juntos presencialmente, mas que também nos tem possibilitado, por via destes dispositivos, estar rapidamente em vários lugares com o que isso tem de bom e de mau. Por isso espero que se encontrem todos bem desse lado aí, é um ótimo sinal e um prazer enorme estar aqui convosco e poder realizar esta apresentação para que possamos conversar sobre imaginários e representações e aproveitar os vários idiomas e sotaques ibero-americanos. A minha relação com o imaginário é muito jovem. Parece que isso do imaginário nos acompanha durante toda a nossa vida, quase sem nos apercebermos, mas eu sou uma jovem e tenho pensado mais diretamente sobre este assunto muito recentemente através do núcleo interdisciplinar de estudos sobre o imaginário da UFPE, em Pernambuco, no Brasil, com o qual tive o privilégio de me cruzar e com o qual tenho reunido e conversado algumas vezes virtualmente. O que vos trago hoje incorpora uma investigação mais ampla, que no campo da educação artística tem procurado um entendimento e questionamento das políticas, dos argumentos e das práticas que colocam em relação a escola com outras instituições culturais e artísticas. No campo da educação artística crescem um pouco por todo o mundo recomendações e propostas de uma relação educativa entre a escola e outras instituições culturais e artísticas, e ainda que existam vários territórios de colaboração, como menciona a Aida Martin, territórios de colaboração, a escola, o museu e a comunidade são territórios básicos de educação que cobrem um bom número de possibilidades e experiências educativas. A minha percepção é que dos territórios básicos de educação mencionados por Aida Martin é sobretudo o papel do museu que tem vindo a reforçar nos últimos anos no complemento e contraponto da educação formal atribuída à escola, e tanto a escola como o museu têm feito esforços nesse sentido. Uma grande parte dos museus chegam mesmo a dedicar serviços voltados especificamente para o público escolar e por vezes a negligenciar a sua missão e a reduzir-se a padrões que regem a prática da escola. E esse potencial declarado está presente desde o século XIX, após o incentivo de órgãos educativos e museológicos, como a Unesco e a ICOM, para que, no esforço da democratização do saber, estas duas instituições, a escola e o museu, se tornassem parceiros. Em Portugal, dois seminários foram muito importantes nesse sentido: o seminário Construir Pontes entre museus e escolas, no início do ano 2012,
e o seminário Atravessar Pontes entre Escola e Museus, que surgiu no fim do mesmo ano. As inovações da escola trouxeram consigo a necessidade de utilizar novos recursos de trabalho e parece que chegamos a um consenso que a oferta daquilo que os museus têm como especificidades, que é a possibilidade de colocar os indivíduos perante ambientes mais móveis e materiais distintos, é benéfico para a escola, que vai fora do diagrama de horários e das criaturas e disposições espaciais por vezes rígidas. Por não estar sujeito aos mesmos processos de avaliação, a educação não formal em museus é muitas vezes vista como uma possibilidade de explorar processos mais livres. Acho até que corremos o risco, do meu ponto de vista, de interpretar o papel do museu como um messias que traz a salvação ao sistema educativo esgotado, esquecendo que estas instituições são por vezes tão ou mais rígidas do que a escola. A opinião corrente parece até não colocar em questão a constituição desta instituição enquanto instituição ocidental, eurocêntrica, elitista, patriarcal, hegemónica, que opera junto da escola enquanto tecnologia que trabalha perante um desejo de produzir uma normalidade e fabricação de um estilo de sujeito criativo, possuidor de uma sensibilidade estética com base em juízos do gosto, cujo gosto ou falta dele é marcado pela arte. Portanto, os museus, além de tudo, são também locais que tornam a cultura um campo de rituais civilizadores, onde o indivíduo aprende regras de conduta e interioriza valores de uma cultura legitimada. Contudo, quase nos esquecemos desses aspectos e de que a sua democratização nos forma apenas enquanto público consumidor, visitante, fruidor, contemplador, espectador, auditor, e de questionar quem legitima quem está ou não exposto no museu. Penso que não devemos ignorar nem desvalorizar esses aspectos problemáticos que estão presentes nas missões e preocupações do museu, o desenvolvimento civilizacional, a captação de público e a visibilidade, para os quais o público escolar é importante para que a instituição se possa afirmar e financiar, assim como normalmente não nos esquecemos que esta é uma relação importante do ponto de vista da democratização cultural e prática extraída da sociologia de Pierre Bourdieu, que atribui à escola um importante ponto de partida para reduzir a fratura social. Para a educação artística escolar, em específico, o Museu de Arte possui especificidades relevantes, aparecendo frequentemente enquanto recurso valorizado, sobretudo por permitir o contacto com objetos artísticos e com profissionais que pensam esses objetos. Mas, independentemente disso, parece-me que a forma como o museu, em geral, tem sido representado ao longo do tempo perpetua um imaginário específico em relação à sua natureza e tenho vindo a pensar sobre isso e procurado questionar porque surge frequentemente este território e não outro no complemento do ensino formal e que imaginários e representações estarão por trás das políticas, dos argumentos e práticas que colocam em relação a escola e o museu. Ao longo da história, o museu passou por diversas imagens, desde estudiosos, passou pelos gabinetes de curiosidade para os gabinetes de mundo, até chegar à instituição moderna como conhecemos hoje. Acumulou, entre outras, a imagem de templo, de mausoléu, cemitério, palácio, escola, fórum e tecnologia política. Todas essas imagens sobrevivem até hoje, sem que nenhuma elimine definitivamente a outra, e todas elas procuram abranger toda a complexidade museológica, mas nenhuma comporta, de facto, toda a sua totalidade das dimensões identificadas por Mário Chagas, a dimensão histórica, a dimensão de poder, a dimensão de valor económico, estética, do conhecimento e a dimensão lúdica educativa. A associação do museu a essas ideias parece-me que não é gratuita, não é? Em relação especificamente à sua relação com a imagem do templo, que é no que me vou focar agora, recorrermos à própria etimologia da palavra museu, observamos que ela tem origem no templo das 9 musas, do grego mosaien. Museu significa lugar consagrado às musas, e filhas de Deus que era a autoridade dos deuses, e de Mozinho, a deusa da memória. Estas musas viviam no mosaien e representavam uma arte ou uma ciência para inspirarem intelectuais. Mosaien era, portanto, um espaço mitológico, não palpável, onde as musas viviam. E mesmo depois das transformações desse espaço em espaços públicos, que se verificou em grande escala depois da Revolução Francesa, parece-me que essa imagem do templo permanece até hoje.
O museu ainda é um lugar ao domicílio das musas e os seus discursos narram e interpretam as musas. Quando os objetos do museu deixam o seu lugar cotidiano para integrarem no museu, eles perdem a sua função social real, deixam de ter um papel seguro num determinado quadro mítico e são, de alguma forma, por isso, sacralizados da sua função inicial. Contudo, nesta viagem, eles adquirem uma outra função. Dentro do museu, eles integram uma parte da ficção museológica, são significados e, novamente, sacralizados. O museu vincula-se, por isso, a um tempo-espaço mítico de poder e existência, memória e esquecimento, expressão e silêncio, produzindo discursos fabricados de meios artefatos. Os objetos adquirem narrativas que misturam factos reais com ideias e representações fictícias e refinam as estratégias de legitimação do universo representacional coerente que, a partir de uma pequena parte, tenta representar um todo do mundo, aprisionando uma história, formando narrativas dominantes e normalizadoras. No entanto, ainda que o museu comporte isso tudo, em vários artigos podemos ler sobre a crença de que o museu pode fazer a diferença na vida das pessoas e acredita-se, sobretudo, que eles inspiram em aprendizagens, estimulam, fortalecem, dão confiança e ajudam indivíduos e as comunidades a crescer através de oportunidades de aprendizagem. Ou seja, o museu, de uma forma resumida, aparece segundo uma competência reguladora, diz sobre esta motivação, imaginação, criatividade, capacidade crítica, a curiosidade e sensibilidade. Claro que ele também ele comporta isso tudo, mas não nos podemos esquecer de todos os outros aspectos problemáticos do meu ponto de vista. Há uns anos comecei a traçar uma analogia entre a lógica de funcionamento escolar envolvida num certo endeusamento da relação estabelecida pelos alunos com os autores legitimados pela escola e que somos convidados a reproduzir enquanto estudantes, num valor místico ou religioso da contemplação, este cão mais templo, que frequentemente está presente no museu. Não só o sentido contemplativo de alguém permanecer em silêncio, reflexivo, mas também este sentido de templo, da qualidade sagrada de um excepcional que um ser possui e que separa e distingue de todos os outros e que está muitas vezes presente no museu e tem relação com a sua imagem de templo que permanece até hoje. Ou seja, dos seres e dos objetos que são retirados do seu lugar costumeiro adquirem um novo sentido para toda a comunidade, um valor intocável que apenas algumas autoridades têm o privilégio de poder manipular. Esse é um sentido contemplativo que diz respeito também a uma forma escolar que tem mais de 200 anos, porque na escola produzimos o que contemplamos, os autores que admiramos enquanto leitores e não como seres capazes de produzir. A ideia de conhecer é contemplar ou reproduzir e não aprender processos e não retirar ideias para pensar aquilo que nos interessa. É uma coisa que está muito presente na escola. Contudo, existe pelo menos um outro sentido contemplativo, o de permanecer suspenso num impasse temporal, num silêncio, e não se mostrar imediatamente produtivo. Pelo contrário, a escola de hoje não permite, nada fica suspenso, entrega a subjetividade de cada um, tudo é indutivo, objeto e objetivo. O tempo livre, o tempo não produtivo, já não tem espaço nos dias de hoje. E nesse sentido, existem três conceitos: contemplação, impasse e suspensão, que têm dimensão comum, na qual a escola não permite permanecer, porque fazer nada ou simplesmente passar uma aula em silêncio a pensar é insuportável para a lógica escolar, mas que, pelo contrário, esta é uma dimensão contemplativa que é uma prática comum e possível no museu. Naturalmente que, frequentemente, ambas as significações estão presentes no espaço museológico, mas a questão que eu tenho para depois nós pensarmos em conjunto e podermos conversar sobre o assunto é qual destes dois sentidos contemplativos, não é? Será que motiva mais a relação educativa entre a escola e o museu? Obrigada pela atenção. Hilda, muchísimas gracias por tu intervención, pues fue una ponencia bastante interesante, pues digamos respecto a este imaginario que existe entre la escuela y el museo, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias. La ronda de preguntas es al final
al final de que pues todos nuestros compañeros hagan su presentación. Entonces pues continuamos con Alejandro, vamos corridos 3 minutos, bueno tú terminaste un minuto antes, entonces Ok. vamos corridos solamente 2 minutos, no hay problema, entonces pues te agradezco. Alejandro, es tu turno. Hilda, porfa, te recomiendo, gracias. Ya. Bien, muchas gracias, Daniel Tellez, y muchas gracias a todos los organizadores de este evento que nos da la oportunidad de participar aquí. Bien, lo que os voy a presentar es el resultado de un texto que estoy escribiendo junto a otros compañeros de Latinoamérica sobre transhumanismo, y a mí la verdad es que me tocó la parte relacionada con el transhumanismo en la educación. Bueno, me tocó no, más bien lo escogí yo. Entonces, como es un texto que ya tengo comprometido, es por eso la razón por la que no puedo enviaros a este evento el texto para luego publicarlo en un ebook, como ustedes querían. Pero bueno, en todo caso, esta parte de los imaginarios en la educación, los imaginarios transhumanistas en la educación, ¿no? Y la representación antropológica obsoleta de la modernidad, sí que me gustaría tratarla en un apéndice de ese texto, y lo que voy a proceder es que voy a adelantar, ¿no?, ese apéndice que ya lo tengo configurado y ya lo tengo pues preparado para este evento, también con el fin de no dispersarme y acogerme al tiempo para el desarrollo de esta ponencia. Bueno, entonces, sin más dilaciones, voy con ello. La imagen antropológica que ha predominado, al menos en los últimos 5 siglos, en la educación está hoy obsoleta, debido, en buena medida, al impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la sociedad. Significa esto que con el acceso de la gran mayoría de la población, en muchos países del mundo, a las tecnologías de la información y la comunicación, se han alterado ciertas concepciones de las cosas, los estilos de vida y, sobre todo, la manera en que nos relacionamos. Por tanto, hablamos de que las nuevas tecnologías han abierto un nuevo horizonte, un horizonte que podríamos considerar transhumanista, porque la potencia que albergan esas tecnologías nos hace pensar más allá de lo que tradicionalmente han sido nuestras posibilidades como seres humanos. La idea de transhumanismo que vamos a presentar aquí, sin el ánimo de resultar muy genérica, se define como la tendencia de pensamientos que conciben la vida de nuestra especie en un horizonte de futuro, con un grado de desarrollo tecnológico potenciado y que nos otorga capacidades hoy por hoy no logradas, merced al exponencial avance de las nuevas tecnologías en las últimas décadas, cuyos resultados parecen preocupantes para algunos, vertiginosos para otros, o también prometedores y rupturistas. El transhumanismo se advierte como esa tendencia que piensa más allá de lo dado actualmente en la tecnosfera. Aquello que hemos venido considerando humanidad ya no puede enclaustrar dentro de lo que han sido las representaciones clásicas y modernas del ser humano, lo que implica que el transhumanismo contribuya a replantear las alternativas futuribles de nuestra especie, quizá todavía ficticias, sí, pero quizá también posibles en un horizonte futuro, quiero decir. Entonces, el transhumanismo hay que tomarlo en cuenta en virtud de lo que podría llegar a suceder de cara a un horizonte futuro ante las novedades que puedan surgir. No se trata tanto de discutir dentro del ahora, a saber, desde los problemas éticos que surgen con arreglo a los avances tecnocientíficos que nuestra sociedad tiene a la mano, sino que se trata de especular más allá de lo que podría llegar a ser o lo que podría pasar si se alcanzaran ciertos niveles de desarrollo tecnológico. Al respecto, resulta muy significativa la serie Black Mirror, de clara temática transhumanista, si nos ceñimos a los escenarios que plantea y a las situaciones en que sus personajes se ven involucrados, representando tecnologías hipotéticamente practicables en un futuro todavía imaginario. El problema y, al mismo tiempo, el reto al que se enfrenta el modelo educativo presente no puede dejar de desdeñar el horizonte transhumanista que se representa de fondo. Como se mencionó desde un principio, la educación parte de una imagen antropológica obsoleta que desde el Renacimiento y a lo largo de la modernidad ha venido estirándose, pero que ya no da más de sí. Esta versión antropológica concibe al sujeto humano como un ser incompleto y, en virtud de ello,
moldeable y polifacético. Como dice Paula Sibilia en El hombre posorgánico, a lo largo de la era moderna, esto abro cita, a lo largo de la era moderna, los proyectos humanistas fueron tallando esa sustancia dócil por medio de la educación y la cultura. Como los hombres nacían incompletos, eran infinitas las posibilidades albergadas en ese futuro felizmente indeterminado, una hoja en blanco preñada de sorpresas. Cierro cita. El sistema educativo y los modelos pedagógicos predominantes no han acogido con total seriedad las discusiones transhumanistas, tratando de incorporar las TICs para que tributen a la concepción de ser humano que se pretende formar desde una supuesta naturaleza moldeable, según el programa civilizatorio dominante. Existe una disociación de identidad inherente a la educación actual, pues esta trata de generar unas identidades que no responden a las representaciones de las sociedades futuras. De acuerdo con los autores del artículo titulado Transhumanismo, transdisciplinaridad en la investigación educativa, abro cita, para el transhumanismo la esencia humana puede ser superada a otra identidad. El término identidad humana tiene su representación en la noción genérica del hombre, a quienes comparten un mismo patrimonio hereditario como especie humana. Cierro cita. Bien. La educación del presente continúa pretendiendo formar identidades humanas. Los programas educativos incorporan la potencialidad que brindan las tecnologías como complemento para intensificar los métodos de enseñanza, sin contar con que simplemente realizan una adaptación de lo tecnológico al programa establecido hace siglos. El término programa, por cierto, no es para nada desechable, aunque pueda parecer trivial. Al igual que los dispositivos tecnológicos están programados o la forma en que el funcionamiento de los aparatos responde a unos programas, también los quehaceres educativos históricamente han incidido en una programación de los educandos, sin haber profundizado en las potencialidades diversas que son capaces de articular. La programación humanista de décadas atrás parecía incompatible con las programaciones inherentes a los artefactos tecnológicos, cuyas operaciones iban construyendo formas inteligibles alternas a los modelos de enseñanza de los programas humanistas. A propósito de lo anterior, en un artículo titulado Responsabilidad en la educación de cyborgs, su autora sostiene que la presencia de estudiantes en las aulas ataviados con todo tipo de dispositivos tecnológicos implica tratar con potenciales cyborgs, debido a que la lógica que opera a través de la capacidad virtual y el uso de las tecnologías digitales es diferente de lo esperado en los programas educativos de las escuelas. Pero la autora del mencionado texto aboga por una convivencia racional entre la humanidad y el nuevo contexto cyborg, en vistas a rescatar los últimos recovecos de nuestra precaria humanidad. El problema viene 9 años después de este texto, cuando asistimos a la cada vez más emergente síntesis entre lo humano y lo cyborg, siendo tal su grado de vinculación que ya es difícil distinguir lo humano de los procesos tecnológico-digitales tan presentes en la vida cotidiana y en los procesos comunicativos. No obstante, en la educación ha persistido hasta cierto punto una contraposición entre el humanismo y los dispositivos digitales que configuran el imaginario cyborg. Por otro lado, veníamos observando cómo la prohibición del teléfono celular en las aulas y, en cierto modo, incluso su persecución por parte del profesorado amén a directrices pedagógicas instauradas se fue deteriorando en pro de todavía no fomentar, pero sí tolerar usos de este tipo de dispositivos para actividades relacionadas con el aprendizaje siempre y cuando tributen a lo que se está trabajando dentro del contexto áulico. Hemos pasado de ver en la educación humanista y la actriz aspectos irreconciliables a tratar de conciliar ambas. Parecía que el programa educativo humanista no podía admitir programaciones procedentes de mecanismos de pensamiento de nativos digitales o de dispositivos cuya utilización generaba formas de aprendizaje subalternas con respecto a la programación humanista educativa. En el presente se está tratando de reforzar el programa humanista a la luz de las potencialidades subyacentes al uso de las TICs,
pero en 2020 nos hemos visto sorprendidos por la pandemia del COVID-19, sin dejar de lado, obviamente, al sistema educativo. La necesidad de imponer confinamientos a la población obligó a digitalizar la educación, proliferando la enseñanza-aprendizaje online, también llamada a distancia. No cabe olvidar las miles de personas en todo el mundo que se han visto descolgadas de la teleeducación debido a la precariedad material o falta de conexión a las redes. E incluso en muchos casos, algunos estudiantes ante la falta de un computador en su hogar recurrieron al celular para seguir las clases online y realizar sus tareas. Que el celular fuera un artefacto capaz de permitir actividades educativas y se convirtiera en muchos casos en el medio para seguirlas, era algo impensable hace 10 y hasta 5 años atrás. Nuestros sistemas educativos le han dado la bienvenida al problema del acceso de manera abrupta, como ya venía vaticinando el sociólogo y pensador Jeremy Rifkin en La era del acceso. Abro cita: estos nuevos hombres y mujeres están empezando a dejar atrás la propiedad. El suyo es el mundo de la hiperrealidad y la experiencia momentánea, un mundo de redes, portales y conectividad. Pero para ellos lo que cuenta es el acceso. Estar desconectado es morir. Cierro cita. En consecuencia con lo anterior y frente al estilo de pensar del transhumanismo, se abre también en la educación un horizonte futurible que da sus primeros coletazos en el tipo de educación que ha tenido que llevarse a cabo en este año 2020. Apenas meses antes, algunos de los acontecimientos recientes parecían fruto de una imaginación hiperrealista o de mera ficción apocalíptica. Pues bien, algunos problemas inimaginables forman parte de las urgencias actuales en el ámbito educativo, las cuales ponen a las tecnologías digitales y al acceso a la virtualidad por parte de docentes, estudiantes y administrativos en el centro. Las discusiones transhumanistas, aún preñadas de una imaginación y un grado de especulación a veces un tanto increíble e inusitado, también pueden llegar a estallar enfrente de nosotros por no haber pensado previamente en sus posibilidades de realización. Los futuribles planteados desde el transhumanismo obligan a poner sobre la mesa los problemas de acceso que vendrán y que afectarán a derechos que, a lo mejor, ya no son solo derechos propios de lo que representan los seres humanos, sino de humanos integrados a dispositivos, es decir, cyborgs. Este sería un reto de carácter jurídico y de política educativa en un entorno desconocido, que en buena medida requeriría de una transdisciplinariedad vertebrada. Asimismo, otro problema latente tiene que ver con lo que podríamos denominar como la lucha de programaciones, ya que el programa educativo humanista a veces se rehúsa a integrar a las nuevas tecnologías, mientras que en otras ocasiones pretende someterlas según sus intereses. Sin embargo, estas tecnologías no son ni dóciles ni domables como sí lo han sido normalmente los seres humanos. En este punto huelga recordar a Peter Sloterdijk cuando denuncia la invisibilidad de la domesticación de seres humanos a través de la mascarada de la educación. En la lucha de programas, el cyborg se vuelve una presencia no sustancial, sino híbrida, difícil de domeñar de acuerdo a la programación educativa tradicional. Por último, sociológica y políticamente hablando, la educación universal de libre acceso ha venido siendo horadada en al menos las últimas 4 décadas y muchos países han sufrido las consecuencias de vincular el acceso educativo a los méritos o privilegios económicos, un problema sociopolítico que se agrava cuando reina la educación a distancia. Hoy impuesta por la fuerza de las circunstancias, pero quizá mañana decretada a la luz de voluntades institucionales. Desde una perspectiva transhumanista, la accesibilidad como reto implicaría pensar el derecho al acceso digital como un asunto no solo humano, sino que alude a derechos de seres híbridos entre lo humano y lo tecnológico, entre lo real y lo virtual, por lo que ya no se puede hablar en sentido clásico de una sustancia humana ni en sentido moderno de una racionalidad, dado que más bien nos encontramos ante formas híbridas con inteligencias múltiples, incluyendo, por supuesto, a la inteligencia artificial. Bien, pues con esto, muchas gracias y os espero en el turno de preguntas.
Ok, Alejandro, muchas gracias. Pues igual que Hilda, me parece que es una ponencia bastante pertinente, más por el aterrizaje que se hace, digamos, al contexto actual, que es el contexto de pandemia. Eh, pues realmente pues faltan tres participantes y se supone que pues la ronda de preguntas sería después de ellos. No sé si ustedes quieren, no sé, que adelantemos la ronda de preguntas para ustedes dos, pues ya que contamos con pues tres asistentes a la sala, que es Esteban González, Rosaria y Roxana, o si damos espera a, bueno, ya se fue Esteban, pero Como si quieran, damos espera a los demás compañeros. como quieran, como mejor, como mejor le venga a Hilda y yo me adapto a lo que quieran. Ok, Hilda, ¿tú qué piensas? ¿Esperamos a los demás ponentes o adelantamos la ronda de preguntas? Não está presente mais nenhum ponente, certo? Acho que podemos prosseguir com perguntas e depois então tomamos as apresentações. Ok, 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 ok. Entonces, pues, no sé, Rosaria, que está conectada desde el inicio, desde que empezamos con las discusiones, no sé si tenga alguna intervención, alguna pregunta para Hilda o para Alejandro. Hola, soy Rosaria. Estoy conectado desde Italia, donde vivo. Lo siento si no puede entender todo debido a dificultades lingüísticas. Em, em, Pido disculpas, tengo dificultad para hablar en español. No tengo pregunta. Muchas gracias. Ok, no, tranquila, no pasa nada. Eso es una cuestión sumamente normal. Entonces, pues bueno, creo que es interesante. Somos una mesa diversa, lingüísticamente hablando. Entonces, pues es bueno. Roxana, no sé si tienes alguna pregunta, si estás ahí, igual que Esteban que se volvió a conectar. O Alejandro, una pregunta para Hilda o Hilda para Alejandro. Yo la verdad es que me tengo por ahí una preguntita puntual, digamos que saliéndome un poco de ese rol de moderador, que sí, digamos, dentro de lo poco que logré como entender de Hilda y pues dentro de lo que logré escuchar de la ponencia de Alejandro. Entonces, pues no sé si entre ustedes dos ponentes se tienen preguntas o algo. No, de momento no. Eu posso só fazer um pequeno comentário sobre a apresentação do Alexandre. Assim, um pequenino que talvez possa abrir alguma discussão. Porque no outro dia eu assisti a uma conversa com o Walter Cohen por videoconferência. E essa coisa de podermos assistir a um monte de palestras, seminários por videoconferência tem sido uma grande vantagem para alguns, como nós que estamos aqui, não é? Através do computador, do telemóvel, através de tablets, para conversarmos virtualmente. Mas eu tenho visto que é também uma desvantagem para outros, não é? Esta pandemia veio trazer um movimento de ofertas online que acentuam algumas desigualdades de acesso. Nem toda a gente tem acesso ao computador, nem toda a gente tem acesso ao telemóvel, isso verifica-se muito nas aulas online que agora quase em todo o mundo, não é? Passaram a ser utilizadas. Então, houve uma questão deixem, houve uma questão que no outro dia eu assistia com Walter Cohen, que eu me interessei bastante, que é numa ideia a partir de uma ideia que Walter Cohen colocou e que me agrada bastante e que eu valorizo bastante, que é
que a escola é precisamente a suspensão dos espaços familiares e lugares de trabalho. Então, de repente, nós vemos no mesmo lugar onde estamos em casa, estamos simultaneamente no trabalho, a fazer videoconferência, etc, etc, etc. Então ele perguntava se a escola podia fazer em casa, ou se em casa, se a casa se podia tornar uma escola, etc, etc. Sem necessidade de separação. Então houve uma questão que ele colocou, que era se não seria este um momento de pensar uma outra escola, um outro modo de educação, um tempo livre, não é? Eu não sei até que ponto é que estas tecnologias vêm, de facto, acentuar estas coisas ou pelo contrário, fazerem... Não me lembro como é que dizias há pouco, mas... Sí, bueno, lo que he podido entender de lo que me dices, y a ver, efectivamente da mucha lástima ver las escuelas vacías, sin niños jugando, porque con esta situación del COVID-19 ya nos hemos habituado a hacerlo todo así como lo estamos haciendo ahora. Pero claro, esto en cierto modo también es una experiencia transhumana, porque fíjate que lo que normalmente hacemos, lo que normalmente sería un simposio que podríamos hacer de manera presencial, allí en un aula probablemente, en una mesa redonda quizás, o bueno, o situados como fuera, ahora lo tenemos que hacer así. Y bueno, pues la interacción no es la misma, pero sin embargo, bueno, pues podemos comunicarnos, podemos entendernos. Claro, a lo que es nivel de escuela de niños más pequeños, si mal no he entendido tu pregunta, podemos decir que estamos afectando al modo de sus relaciones sociales y al modo futuro en que ellos van a poder interactuar como personas de carne y hueso, no ya como entes virtuales. Entonces, yo creo que más bien de cara a un futuro, lo que hay que aspirar es más bien hacia una educación híbrida entre lo virtual y lo presencial. Cuando salgamos de esta crisis pandémica y vengan otras, yo creo que sí que de alguna manera la realidad virtual o la educación a distancia puede ofrecer ciertas comodidades a la hora de ejercer las actividades educativas, mas no por ello la presencialidad tiene que quedar completamente anulada. Más no por ello, yo diría, habría que prescindir del número de docentes con el que se cuenta en las escuelas. Porque, bueno, hacer las cosas de esta manera, por supuesto, nos permite que dentro de a lo mejor una sesión de Zoom participen muchas personas o estén escuchando muchas personas, pero hay actividades que no pueden ser sustituidas por la virtualidad, sino que también la presencialidad va a ser importante, pero a lo mejor ya para unas finalidades más prácticas que no tener a un conjunto de niños sentados individualmente en unos pupitres mientras escuchan a su profesor, sino más bien pues para hacer tareas de interacción práctica dentro del espacio del aula, que por otro lado puede romper con los estándares de lo que hoy entendemos por una clase, ¿no? Más o menos sí. Eu comprendí, Hilda, eu comprendí. Compreendeu, sim, compreendeu. Obrigada. Bueno, Hilda, muchas gracias pues por la interacción con Alejandro. Digamos que mi pregunta, bueno, más que pregunta puntual, digamos, sobre lo expuesto, es más bien una duda que me salta, teniendo presente, pues, no sé, el contexto, bueno, mi contexto. Yo estudio en la ciudad capital de mi país, que es Colombia, pero vivo en un departamento, en un municipio, pues, digamos, no tan lejano, pero sí con un contexto totalmente diferente, ¿sí? En el ámbito, por ejemplo, cultural y de carga artística, digamos, donde podamos hacer un contraste o una semejanza con el tema o con la ponencia de Hilda.
Entonces, me parece muy curioso o muy interesante como esta relación que plantea Hilda entre la educación, bien sea enfocada hacia las artes, y el imaginario existente junto con el museo, ¿no? Como el museo como ese segundo ente, podríamos decir así como legitimador o ese segundo ente aportante a ese proceso educativo. Eh, no sé, por ejemplo, desde tu postura como investigadora más o menos de este tipo de temas, en el caso de las ciudades pequeñas que tienen la ausencia o que más bien tienen falta de estas entidades como los museos, ¿qué otra entidad creerías tú que podría ser eh, quien secunde o quien reemplace a los museos? Eu acho que a própria comunidade em si, não é? Nós temos tendência, parece-me que essa minha pesquisa tem, sobre a relação museu e escola, tem precisamente colocado um pouco em causa essa escolha pela escola, pelo museu, porque nós aprendemos em todo o lado, não é? Aprendemos na rua, aprendemos nas outras instituições, portanto, eu pensaria como uma alternativa a própria comunidade, a própria envolvência da escola, até como tu dizes, estás distanciado, vives longe dessa oferta cultural. Então acho que a própria comunidade, as pessoas que lá vivem, podem ser uma ótima alternativa. Apesar de que, na minha prática, eu tenho utilizado essa substituição do museu, do museu independente, nesse caso, pelo museu universitário. Mas isso para tentar fugir um pouco àquelas questões que eu falava, de que os museus independentes hoje vivem de procurar uma certa visibilidade, de procurarem, de terem uma necessidade de financiamento para a qual a escola é importante. E eu estou-me a questionar até que ponto é que isso não interfere depois na prática da relação com a escola, e então procuro uma alternativa nos museus universitários, porque como os museus universitários estão atrelados à universidade, a partir deles não vão precisar de procurar essa visibilidade, de procurar esse financiamento. Mas esquecendo o museu, eu acho que a comunidade em si. Gracias Hilda, muchas gracias, en serio, pues por la respuesta. Alejandro, yo tenía una duda muy parecida a la de, o sea, mi apunte iba más como también hacia lo que resaltó un poco Hilda, que era también cómo se veía a futuro, un poco como toda esta situación de la educación, ¿sí? Digamos que hablábamos o bueno, su merced hablaba de la educación tecnologizada, por así decirlo, o de la tecnología en la educación, como quizás un potencializador creador de cyborgs, ¿no? Y nos lo hablaban también otros autores y todo esto. Cuando tocó justo el tema de la pandemia, digamos que empezó a disipar dudas que tenía también respecto a eso, respecto a cómo se vería entonces la educación en este momento, la educación en un momento como el actual, donde todo tuvo que virtualizarse, donde, digamos, la interacción tuvo que acoplarse a un sistema de distanciamiento y a un sistema de interacción propiamente virtual. Y digamos que la duda que me quedó fue la que quizás resolvió ahorita a grandes rasgos, que era cómo, o sea, a futuro cómo podría verse esta influencia de la virtualidad en la educación, ¿sí? O sea, estamos hablando de que ya hemos tenido que aprender a familiarizarnos, a trabajar con herramientas virtuales, sea Zoom Meeting, Google Meet, todo este tipo de herramientas que nos han facilitado un poco la vida. Espera un momento. Pero a futuro, ¿qué tanta participación o qué tanta importancia
creería su merced desde ese rol de investigador que tendría la virtualidad en la educación de ahora en más, ¿no? O sea, saliendo de un contexto como este y acoplándose a una nueva normalidad. Bueno, ahora más bien la virtualidad en este contexto pandémico se ha aplicado pues para tapar un parche, digamos, para tapar, bueno, no un parche, sino varios. Si a mí si a mí mismamente el año pasado me enseñan alguna de las noticias que solemos leer en los diarios en estos momentos, o si me dicen que todas las clases van a ser virtuales, yo pues no me lo creería, yo pensaría que me están contando una historia de ciencia ficción. Pero sin embargo, de pronto nos hemos visto en el año 2020 con esto, ¿no? Y con tener que aplicar la virtualidad para la enseñanza y el aprendizaje. Claro, ¿qué significa esto? Pues que cuando se reflexiona desde el transhumanismo, como bien he dicho, se plantean horizontes futuros y horizontes sobre todo que todavía no han llegado pero que son posibles. En este caso ya estamos en el umbral porque se nos ha dado una experiencia transhumanista a bote pronto, sin estar quizás lo suficientemente preparados, pero que ya ha instalado dentro de la educación la virtualidad. Y ahora la cuestión futura es qué hacer. Probablemente haya gobernantes a los que se les ocurra implementar la virtualidad para ahorrarse supuestamente en docentes, lo que sería un error, porque no ese es el fin de la virtualidad. Como he dicho, la virtualidad puede ser muy útil y muy eficiente como para, por ejemplo, dar una clase así, dar una cátedra, a lo mejor llegarle a 100 estudiantes. Pero luego a la hora de hacer labores prácticas o a la hora de esos conocimientos llevarlos al ámbito ya no solo del aula, sino de los futuros profesionales que se forman, yo sí creo que el espacio físico todavía es importante. Pero el espacio físico, como digo, no para lo que se ha usado hasta ahora, para tener a muchos estudiantes dispersos en unos pupitres y individualmente trabajando dentro de ese pupitre, ¿no? Dentro de esa espacialidad que se le da tan reducida, sino que más bien, bueno, pues para implementar otro tipo de actividades educativas que implicarían las relaciones sociales entre estudiantes y que probablemente darían mucho más de sí de lo que hasta ahora han dado los nuevos modelos pedagógicos, ¿no? Mientras que la virtualidad se podría reservar perfectamente, ¿por qué no? Pues para las actividades más de cátedra, más teóricas, no así para la deliberación, pero sí, bueno, pues para lo que viene a ser escuchar al profesor. Entonces yo creo que si caminamos hacia eso, hacia un modelo híbrido entre lo físico y lo virtual, sí que se va a potenciar la educación y sí que se va a fomentar también una política educativa de plenitud y no que precarice tanto al docente como también el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Porque como digo, algunos con la virtualidad, algunos gobernantes pueden estar tentados a buscar esta precarización escudándose en que ya no hacen falta pues tantos docentes porque 100 alumnos pueden estar encerrados perfectamente dentro de una sesión de Zoom o lo que sea, ¿no? Sí, vale Alejandro, muchas gracias por esa respuesta. No sé si alguno de los asistentes se ha unido a Adriana Celaya, Laura Quiroga, tengan como algún apunte, pues no sé, respecto, por ejemplo, a las temáticas que se han tratado ahorita en la sección adelantada de preguntas. Entonces, pues no sé. Yo creo que si no hay preguntas por parte de los asistentes, podríamos hacer una pausa para esperar a los demás compañeros, a los demás ponentes, que pues como venía diciendo, pues faltan todavía 3 personas. Y pues bueno, sería esperar. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hablas con Miguel Ángel. Estuve mirando. Ah,
Miguel Ángel, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, sí, es que miré la programación, hubo un Ujú. cambio. Ahora estoy más temprano porque estoy a las 9, creo que estaba como a las 9:45. Sí, sí, Entonces, sí, sí, señor. Eras el último, sí. dale, listo, pero no hay problema. Yo estoy aquí ajustando No, las cuestiones. pues Dime. si quieres esperamos 2 minutos, si no se conecta pues nadie más, o sea, ninguno de los otros dos ponentes que faltarían entonces, pasamos contigo. Dale, tranquilo. Sí, yo estoy entonces aquí alistándome. Me avisas si sigo atento. Dale, muchas gracias. Vale, Miguel. Miguel, te hice coanfitrión para que ahorita cuando sea tu turno, pues pasemos directamente a que puedas proyectar sin ningún problema, ¿vale? Listo, perfecto. Sí, de hecho veo que aparezco como Laura Quiroga. Otra persona utilizó el computador, no había caído en cuenta, pero sí, soy yo. Sí, dale, no, no te preocupes. Vale, Listo. menos mal hablaste porque si no, no me habría dado cuenta. Entonces, Dale, sí, sí. dale, muchas gracias. Vale, ok. Pues bueno, Miguel, yo creo que no, pues por lo menos prontamente no va a entrar nadie, ninguno de los otros dos ponentes, entonces pues si quieres pasamos, pues porque de todas formas, pues no sé, para no dejar esos espacios tan vacíos. Entonces si quieres puedes proyectar y puedes iniciar con la ponencia. Listo, perfecto. Permíteme un momentito, ya te comparto la pantalla entonces para que podamos iniciar. Ok, vale. Bueno, hay algún problema, es que estoy tratando de iniciar el video, pero me dice, no puedes iniciar el video, selecciona otra cámara, necesariamente debo ponerlo, es que estoy tratando de iniciarlo, pero no sé qué pasa. Pues si tienes problemas con el video, pues o sea, lo ideal sería pues poder vernos, ¿no? Como, pues Sí, para poder asemejar un poco a la claro, interacción presencial, pero si no puedes, si te presenta inconveniente, pues no hay ningún problema, realmente pues es por formalidad y pues ya. Lo que sí te iba a decir es que como creo que vas a proyectar una presentación, entonces no vas a poder ver cuando yo te ponga un anuncio de si faltan 5 minutos en pantalla. Entonces, cuando te falten 5 minutos, voy a hacer una interrupción así súper breve diciéndote cómo te quedan 5 minutos, listo, pues súper. como para que sepas que el único que va a poder, digamos, abrir el micrófono soy yo. Entonces, pues, si se abre el micrófono es porque te quedan 5 minutos. Dale, me ¿Listo? parece perfecto, listo. Entonces voy a darle Vale, compartir pantalla en este momento. vale, Miguel. Y nuevamente pues me disculpo de todas maneras por el tema del video. Es que no sé qué sucede, trato de iniciarlo, pero no me aparece disponible. Sin embargo, pues bueno, aprovecho también para ahora sí más formalmente saludarlos a todos los presentes, darles los buenos días. Creo que ya pueden ver el PowerPoint, ¿verdad? ¿Sí lo pueden ver? Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues mi nombre es Miguel Ángel Niño, yo soy un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Colombia. Y bueno, ahora mismo me encuentro cursando también una maestría en Historia de América Latina con la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, abordando precisamente este asunto en torno a las representaciones sociales sobre los indígenas en la enseñanza de la historia en Colombia, ¿no? En mi país.
Entonces, bueno, este trabajo fue resultado también de lo que fue mi tesis de pregrado, ya realizada hace 2 años más o menos. Entonces, pues bueno, les voy a contar un poco, centrándome sobre todo en el ámbito metodológico que se utilizó para abordar este tema de investigación. Entonces, bueno, en cuanto a la formulación del problema, así rápidamente les cuento que una de las categorías centrales fue la de nación, sobre todo partiendo de lo mencionado por el historiador Benedict Anderson, definiéndola pues como una comunidad imaginada, ¿no? Imaginada en términos de que pues los miembros de una nación, ¿no? No conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, sino que más bien es una idea que está en sus cabezas, ¿no? Y que se va configurando, bueno, a través de diferentes dispositivos, ¿no? Como lo fueran ya en su momento en Europa, bueno, las lenguas vernáculas y una serie de tradiciones también compartidas, entre otras cosas. Vamos a ver que pues para el caso de Colombia, producir la nación implicó no solamente un proceso de homogeneización, ¿no? Sino también hubo un proceso de diferenciación, de divulgar formas, aquí lo menciona esta autora, estandarizadas, ¿no? Pero para diferenciar y no solamente para marcar lo similar, ¿no? Sino también un poco lo particular. Entonces vamos a ver que la nación no solamente nos va a hablar de cuestiones homogéneas, sino de jerarquías que se establecen entre las diferencias, bueno, de las personas que la conforman, ¿no? Y que se establecen a través de relaciones de poder, ¿sí? Bueno, pues para el caso de Colombia, respecto a esto que digo, desde las diferencias que se establecen, ¿no? O las jerarquías dentro de lo que va a ser ese grupo que conforma la nación, vamos a ver que, bueno, para Colombia estos autores, Castro, Gómez y Restrepo, hablan de unas genealogías, ¿no? Las genealogías de la colombianidad, y dicen, bueno, son una serie de dispositivos localizados históricamente heterogéneos que buscaron unificar y normalizar a la población como nacional al mismo tiempo, produciendo diferencias dentro de esta, ¿no? Son diferentes procesos y proyectos de nación que a lo largo del tiempo estuvieron, pues, en este país, y que, bueno, como vemos, trataron de unificar y normalizar a la nación de acuerdo a unos parámetros o esquemas diferentes según la época. Digamos que aquí lo central es eso, ¿no? Es ver cómo la nación entonces tiene que ver con la unidad, pero pues también con el establecimiento de diferencias. Y bueno, es algo que se puede ver reflejado también en las ciencias sociales escolares. A través de toda la historia de Colombia, pues vemos que han sido utilizadas como un dispositivo, como en otros lugares y otras latitudes de América Latina, pues precisamente para la construcción de toda esta ideario, ¿no? De lo nacional. Entonces vamos a ver que, bueno, esto es un estudio que se hizo ya más o menos en los años 80 respecto al tema, viendo cómo finalmente pues la presencia de los indígenas, para el caso colombiano, no era realmente muy fuerte, ¿no? En ese proceso a través de la enseñanza de las ciencias sociales escolares. Entonces, bueno, vemos que de todas maneras estos textos, pues a pesar de todas sus limitaciones y las variables que pueden entrar a incidir, sí son un recurso valioso pues para analizar este tipo de procesos, ¿no? Lo que sobre todo quiero transmitir acá con esta cita. Y bueno, pues las preguntas fueron, bueno, ¿en qué medida el análisis de las representaciones sociales en torno pues, a los indígenas expresaría continuidades o rupturas en la manera en cómo eran representados en los discursos que ordenan el relato histórico en los textos escolares y ciencias sociales de esta época? ¿Pero por qué esta época? Vemos que entre el 82 y el 99 hay varias coyunturas en términos historiográficos, pero también en términos educativos, ¿no? En términos historiográficos, ¿cuáles son? Bueno, vamos a ver que para esta época la primera generación de historiadores profesionales, conocida como la Nueva Historia de Colombia, comienza a incidir en la elaboración de textos escolares pedagógicos, empieza a ser contratada por las editoriales, estos primeros historiadores profesionales, ¿verdad? Anteriormente no eran historiadores lo que lo hacían, sino más bien abogados, bueno, personas que se dedicaban a otro tipo de profesiones, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí puede empezarse a ver una influencia ya de las nuevas corrientes en la escritura de la historia, digamos un poco más vanguardistas, pues proyectada en los textos, ¿no? Ya una historia que incluye otras fuentes, otros actores, otras narrativas, ¿no? En términos educativos, la coyuntura es que, bueno, para esta época tenemos en el 91 atravesado por la Ley General de Educación en Colombia, que aparece, y también nuevos estándares curriculares para el área de ciencias sociales. Entonces, bueno, la idea es mirar también si con estas nuevas políticas educativas, atravesadas por la coyuntura de la nueva constitución, que ahora es, bueno, intercultural, tiene una serie de reconocimientos en el papel para el indígena, entonces la idea es ver, bueno, estos avances en materia historiográfica permitieron algún tipo de cambio, continuidad o a nivel educativo. Entonces, bueno, pues vamos a ver las dimensiones de las representaciones sociales sobre los indígenas en los textos, cuáles son las tendencias, redes de relaciones entre el contenido de las mismas representaciones. Y bueno, pues vamos
pues, finalmente pues a responder esos objetivos que ya les he planteado, ¿no? Caracterizar cómo son representados y establecer una serie de categorías. Bueno, aquí doy la definición de representación con la que trabajé, de acuerdo a Bonilla, Vélez y García Raya. Entonces, formaciones discursivas que interactúan socialmente y controlan maneras de darle sentido a la existencia, ¿no? Universos de significación, referentes de identidad, pautas de reconocimiento sobre lo común y lo diverso, lo igual y lo diferente, que se consolidan en el tiempo a través de intercambios sociales y órdenes institucionales, como bien puede hacer el sistema educativo y este tema de los procesos escolares, ¿no? Bueno, se realizan en 3 dimensiones. Entonces vamos a ver el contenido de la representación, ¿no? Vamos a ver, además del contenido, los campos de esa representación y luego los núcleos, ¿no? Entonces digamos que el campo de representación sería esa representación, pero entendida en un sentido amplio, macro, para luego apuntar cuáles son esos núcleos de significado, esa parte robusta de lo que se piensa sobre él y las indígenas en los textos escolares durante estos años, ¿no? Entonces, en cuanto al tema del discurso, pues son diferentes niveles de análisis de lo representacional. Hicimos un análisis visual, iconográfico, ayudándonos un poco por la metodología también de análisis de Erwin Panofsky, ¿no? Pues reconocido historiador del arte. A nivel escrito, el análisis predicativo, pues como les decía, se hizo de acuerdo al tema de Bonilla, Vélez y Raya. Y a nivel temático, pues hizo un análisis de contenido, más con el ánimo de mirar de pronto cuáles eran los temas, ¿no? Y bueno, la idea es que a través de estos 3 caminos, ¿no? De lo visual, lo escrito, ¿no? Lo temático, podríamos decir que es lo iconográfico, un poco tal vez lo semántico y ya los contenidos, vamos a llegar al núcleo de la representación social. Y bueno, ¿cómo lograrlo? Pues primero, como lo dice la presentación, es un itinerario metodológico que espera también constituirse como referente para otras investigaciones relacionadas con el tema. Entonces, pues lo primero que se hace es la recolección del registro de la información, una muestra original de textos escolares, que si le doy clic aquí la pueden ver, ¿no? Fueron 27 textos del 82 al 99, pero que sin embargo era necesario diversificar, teniendo en cuenta los años, las editoriales, los enfoques historiográficos de los autores. Entonces, bueno, se obtuvo una muestra diversificada, se pasa por un filtro que nos deja con 10 textos, una muestra completamente significativa en cuanto a editoriales, años y autores, ¿no? Es finalmente la muestra que se va a analizar. Vamos a ver luego que primero se construyó una base de análisis de datos, de análisis predicativo, de acuerdo a este modelo que les digo plantea Bonilla, Vélez y García Raya, a su vez ellos inspirados en Greimas, ¿no? Bueno, para el análisis de predicativo, que tiene que ver con ver las funciones, que son las actividades o roles que desempeñan pues, los actores en el discurso, pero también las calificaciones que se le dan. Entonces vamos a ver, esto es un pequeño resumen, es una versión muy sintética de un texto, la ficha de análisis de este nivel. Entonces vamos a ver que aquí está el nombre, el año, la editorial, la edición, los autores. Con colores señalamos también cuáles son los actores con los que nos los relacionan, y en función de esa relación, qué funciones desempeñan los indígenas y cómo son calificados, ¿no? Entonces vamos a ver una función, por ejemplo, acá la delimitación del territorio lleva al surgimiento de conflictos, guerras y a la construcción de fortificaciones para la defensa, ¿no? Es una función de índole militar. Aquí hay una calificación también que dice que los Tairona y los Muiscas se trataban como dos grandes federaciones de aldeas que estaban sometidas a la autoridad de jefes, los cuales combinaban en su persona funciones políticas, administrativas y aún religiosas, ¿no? Entonces estamos viendo también una serie de propiedades y atributos relacionados con el orden político, ¿no? Entonces, pues aquí estaría esta parte o esta ficha para el análisis predicativo en cuanto a la parte escrita. Ya luego vamos a ver que después de que se construye una base de datos que desmenuza la anatomía de los textos en este nivel, pues es necesario analizar también las Miguel, imágenes, te quedan ¿no? 5 minutos. Listo, muchas gracias. Listo, entonces vamos a analizar las imágenes. Esta es la base de datos y lo mismo, de acuerdo al método de Panofsky, sacamos aproximadamente 94 imágenes, si no me equivoco, y pues viendo los respectivos atributos iconográficos de cada una. Bueno, en cuanto al tema de los contenidos, revisamos pues las unidades, mirando en términos más bien ya cuantitativos, ¿no? El porcentaje, ¿no? De temas en los que estaban, pero bueno, si están en los temas, ¿son centrales o no son centrales? Es algo que entramos a mirar también acá. Y bueno, ya para analizar la información, pues con todo esto que nos arrojó los 3 niveles de análisis, se crean también una serie de categorías en torno a las funciones o actividades, roles que desempeñan. Vemos que está la resistencia, la religión, la evangelización, el exterminio, ¿no? Se muestran aquí también con un manejo pues más cuantitativo de la información. Las calificaciones, ¿no?
Entonces tenemos funciones, calificaciones relacionadas también con unos aspectos y esto nos va a permitir, bueno, generar las categorías centrales que son la explotación indígena, la resistencia indígena, la cultura indígena, sus procesos económicos, su organización social y la religión y evangelización. Ya una vez que tenemos las categorías, pues bueno, la idea sería, digamos que eso es como desarmarlo, ¿no? Desarmar el texto, cada texto escolar, pero vamos a volver a armarlo en función de los objetivos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una ficha en la que organizamos todo lo referente a la resistencia indígena en cada texto, ¿no? Con colores señalamos si es una función o una calificación. Y pues ya el producto final serían, ya les muestro, bueno, aquí hay un poco de información de lo que les decía. La ubicación temporal que tienen, están en el pasado claramente, en el presente se desaparecen, no tienen mucha centralidad, paradójicamente cuando aparecen en un texto aparecen es para ser personajes secundarios, no muy importantes. Bueno, vamos a ver, esta es la paradoja discursiva un poco de la que hablo también, es que vamos a ver que tienen mucha presencia en la colonia, pero entre más presencia tienen, menos centralidad. Y bueno, aquí vamos a ver que tienen centralidad, ¿no? Pero pues es en menor grado. Y bueno, esto es lo que les digo, es el resultado final, que serían los núcleos de representación, universos en torno al indígena en el devenir de 2 décadas, entonces este sería el campo de representación de la categoría de explotación indígena, ¿no? Aquí la vemos que hay explotación económica, sexual, bueno, social, ¿no? Y un poco relacionada con este tipo de temas, ¿no? Sus relaciones con el conquistador, los roles de subordinación, todo parece apuntar a que ese es un núcleo fuerte. Hay algunos roles de protección, y bueno, para cada categoría se hace ahí un escrito, ¿no? Como bueno, en términos de comportamiento esta categoría ofrece contrastes al incluir relatos menos convencionales sobre la explotación. Existe una confluencia que configura núcleos en torno a roles de subordinación que desempeñan de manera reiterativa en el discurso, como manera unívoca o unidimensional de narrar la historia de la explotación indígena en distintos momentos de la historia de Colombia, ¿no? Entonces, bueno, también se puede ver en las imágenes unos patrones del 86 al 89 al 92. Entonces, esos distintos, bueno, con diferentes ediciones, ¿no? Pero pues el esquema sigue siendo ahí el mismo, ¿no? En términos iconográficos y de la disposición de las imágenes. Aquí sería, bueno, el tema de la resistencia indígena, ¿no? Entonces también vamos a ver un núcleo de representación acá, relacionado con, al parecer, el carácter problemático de estos pueblos. Y bueno, finalmente, en cuanto a lo metodológico, bueno, espero realmente haber logrado ser claro, de pronto un poco con esa ruta que, como les digo, pretendía también ser un ejercicio más susceptible de ser replicado, como para mirar estas cuestiones, ¿no? Aquí hay una imagen, ¿no? Con el tema de la resistencia indígena, están cocinando al docente y a los compañeros de clase, que va muy de la mano con todos estos discursos, ¿no? Entonces, pues bueno, fundamentalmente es esa, ¿no? El itinerario metodológico para el análisis de representaciones sociales en textos escolares. Y bueno, bueno, esto es otra cosa. Y ya, básicamente sería eso. Y bueno, ¿en qué sentido es importante? Digamos que en la medida en que de todas maneras el texto escolar sigue utilizándose como una herramienta y que bueno, personalmente creo que desentrañar un poco también estas realidades, estas cosas va a permitir eventualmente pues plantear propuestas que sean, bueno, un poco, por decirlo de alguna manera, coloniales, ¿no? Entonces sí creo que el análisis podría ser un primer paso en el proceso de construcción de una propuesta, ¿no? Que pueda superar este tipo de cosas que estamos viendo, ¿no? No de pronto para asumir una posición indigenista exacerbada, pero pues tampoco la oposición hispanista recalcitrante, ¿no? Sino más bien tratar un pronto de equilibrar las cargas en torno a la mirada respecto a estos temas relacionados con, bueno, con la identidad y el proceso de construcción de la nación aquí en el país y en otros lugares de América Latina, ¿no? Entonces, pues nada, sin ánimo de extenderme más, sería eso. Entonces, pues nada, quedo atento a qué preguntas me quieran hacer para profundizar. Muchas gracias. Ok, Miguel, muchísimas gracias por tu intervención, tu ponencia y pues el aporte obviamente para este espacio. Pues estoy revisando acá un poco la lista de participantes para ver si me encuentro con el nombre de algún otro expositor que digamos esté como en fila o algo. Nos hacen falta 2 personas, pero pues bueno, yo digamos que no veo el nombre de ninguno, no sé si alguno de los que están como asistentes quizás tuvieron tu mismo problema, que es que entraron a sala con un nombre diferente,
Entonces, pues de ser así, pues agradecería muchísimo si me lo dijeran o algo así. Digamos que como para no precipitarnos tanto y dar 2 minutos de, o sea, propongo dar 2 minutos de espera para ver si ingresa alguien o si alguno de los asistentes en efecto es ponente, ingresado con otro nombre, y si no aparece nadie o si no ingresa nadie, pues pasamos a tu ronda de preguntas, que Listo, pues, ¿sí? perfecto. Vale. Bueno, pues digamos que podemos pasar sin problema, no encontré o nadie se reportó respecto pues a una ponencia adicional, entonces pues podemos pasar a la ronda de preguntas. Por favor, pues quien quiera participar de esta ronda puede pues abrir su micrófono, ya está habilitado, entonces pues pueden ir participando. Sí, me gustaría preguntar, bueno, yo he entrado en contacto con lo que puede denominarse no el mundo indígena, pero sí que he entrado en contacto con indígenas a través de mi paso por Ecuador. He estado viviendo 2 años allí. Actualmente estoy en España y probablemente volveré a Ecuador. Y bueno, pues la verdad es que allí pues he conocido un mundo que me parecía muy diverso, mucho más de lo que tenemos aquí en Europa. Ya desde que sales a la calle y te encuentras caras tan diferentes cuando andas por la calle. Y eso yo creo que es un aspecto muy particular de Latinoamérica y que enriquece mucho también a América Latina, ¿no? Encontrarte con tanta variedad de personas. Entonces, en cuanto a los indígenas en concreto, cuando he entrado en contacto pues a través de cuestionarios con, con algunos padres o personas que se consideran en cierto modo indígenas, me acuerdo que hubo uno que me llamó especialmente la atención, que digamos en persona él se consideraba como tal indígena, pero a la hora de decir a qué nacionalidad pertenecía, más bien él siempre decía que era mestizo, pues porque le facilitaba más la vida. Considerarse mestizo. En Ecuador tú puedes elegir el tipo de... En tu cédula de identidad puedes elegir el tipo de etnia a la que perteneces. Te dan varias opciones y ahí pues puedes elegir si eres mestizo, si eres indígena, de qué tribu y todo. Incluso yo cuando me hice la cédula de permiso de residencia, a mí también me dijeron, bueno, ¿y usted qué se considera? Y yo le iba a decir, bueno, pues no me ves, entonces yo tendría que poner que soy europeo blanco, ¿no? Pero bueno, ya pues hubo que ponerlo así. Y esta persona dijo que él, aunque sí que se considera en el fondo indígena, pues pone que es mestizo porque le facilita más la vida para todas las cosas que hace. Entonces, mi pregunta es, en torno a los problemas que hay con el acceso a determinados derechos, ¿no cree usted a través de su estudio que a los indígenas sí que se les ha relegado a un segundo plano a la hora de otorgarle ciertos derechos o a la hora de tratarles con igualdad con respecto a lo que puedan ser mestizos u otras etnias como los blancos? Listo, listo. Bueno, Daniel, ¿contestamos inmediatamente o...? Pues espera, pregunto a ver si hay otras preguntas. Sí, pues hay más preguntas. Hilda, ¿tienes pregunta para Miguel? No.
Rosaria, sigues de escucha. ¿Sigues de escucha, Rosaria, o tienes alguna intervención, alguna pregunta? ¿Quieres decir algo? No. Listo. Bueno, no, listo, Alejandro, no, pues te agradezco mucho realmente por la intervención. Me parece muy pertinente también todo lo que nos estás contando, pues de acuerdo a la experiencia que tuviste en Ecuador. Siento que evidentemente el reflejo de la situación que nosotros vemos en estos, bueno, textos escolares es un espejo realmente de lo que es una realidad, y lo que es interesante acá de ver es que, bueno, toda la época de estos textos, es decir, los años 80 y 90, están atravesados por la promulgación de una nueva constitución en Colombia en el año de 1991, ¿verdad? ¿No? Y claro, esto es paradigmático en términos de reconocimientos a las comunidades indígenas, porque a partir de esta nueva constitución es que, bueno, finalmente se reconoce a la nación como un estado, bueno, pluricultural, y hay una serie de, llamémoslo, pues, reivindicaciones en términos de lo que serían sus derechos y su cultura, ¿no? Pero vamos a ver, ya analizando un poco también lo que sucede con el movimiento indígena en la actualidad, que muchas de estas cosas se han quedado en el papel, ¿no? Que se han quedado finalmente en la Constitución, en el papel, pero que cuando lo vamos a ver quizá en la práctica no se hace realidad, no se lleva para efectos prácticos, y también se puede ver en los textos, porque vemos que realmente lo que se ve es una continuidad, ¿sí? En la representación y en la forma de narrar la historia indígena, ¿no? Que es una forma que, bueno, bien, es completamente unilateral, ¿no? Es una forma completamente, llamémosle, colonial, ¿sí? Aunque es algo respecto a lo que me gustaría también de pronto plantear el debate, y es que, bueno, es decir, nosotros tenemos, como te lo dijera, en América Latina, claro, tendríamos el asunto de la herencia indígena, por otro lado está la herencia europea, ¿no? Está la herencia de España y también está la herencia de África, ¿sí? Y pensaría yo en cuanto a una propuesta que puede derivar acá, es que no se trata, como yo lo decía, de pronto de entrar en una vertiente también de un indigenismo de pronto etnoradical, en términos de que, bueno, porque el indigenismo también ha sido utilizado como dispositivo en términos representacional y el discurso para construir la identidad nacional en lugares como México, si tú lo miras, pero muchas veces es un indigenismo creado por los mismos blancos, por los criollos, que necesitan unos referentes en términos para construir la mitología y la identidad del nuevo Estado, y que acaban de independizarse de España, entonces no recurren al hispánico, sino que recurren a todo el imaginario y el ideario indígena, ¿verdad? Pero muchas veces es un indigenismo que alaba al indígena del pasado, pero desprecia al actual, ¿sí? Entonces entraría uno aquí a este debate de que, bueno, en términos de la educación y la representación del indígena, valdría la pena, por eso yo hablo de equilibrar las cargas, ¿sí? Es decir, desde el indígena, desde su pensamiento y eso, incluir su narrativa y su relato, pero de pronto también me preocupa un poco porque veo algunas manifestaciones también de hispanofobia, de no, es que los españoles, sí, tú sabes, muy en la línea de la leyenda negra, y yo pienso que tanto blanca como negra son igual de contraproducentes. Entonces, creería yo que, bueno, la propuesta y la invitación aquí es un poco atender diálogos, puentes que nos permitan tal vez reconciliar un poco las miradas, ¿no? Y el reconocimiento en favor del indígena claramente está, ¿sí? Pero bueno, sin de pronto caer en estas cuestiones de nacionalismos, ¿no? Que ya vimos en el siglo XX cómo nos llevaron a dos grandes conflictos, y bueno, ¿sí? Entonces sería un poco eso, el reconocimiento al indígena, y esta es una invitación a que desde la enseñanza de la historia empezamos a narrar la historia de los otros, pero desde los otros, ¿no? Y bueno, sería eso, y te agradezco mucho por la intervención, muy valioso. No sé si respondí. Dale, gracias, Alejandro. Listo. Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas sobre tu ponencia. No sé, Adriana Celaya, Diana Cárdenas, José Reyes, Onofrio. No sé, pues, si tengan alguna duda. Bueno, pues yo desde lo personal, como tal, una duda no tengo, y de nuevo saliéndome un poco de mi rol de moderador anfitrión, lo que sí es como más bien resaltar la importancia de una investigación como esta, ¿no? Pues yo de alguna forma no diré que soy víctima de este modelo de educación, pero
sí he hecho parte, hice parte activa durante pues, mi formación primaria y secundaria de justamente un modelo educativo de las ciencias sociales eh, que, que ponía básicamente o que relegaba un poco el papel y la importancia de la representación de los indígenas en la enseñanza de la historia. Y resulta bastante particular en el sentido de que no muchos se han aventurado a justamente como mencionar que esto está pasando y que no está pasando ahorita, sino que viene pasando desde hace casi 40 años, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, y que de igual manera con el pasar del tiempo tampoco es que las cosas hayan ido cambiando para bien, ¿no? Sino que de alguna u otra forma, si bien ya no se dejan en un segundo plano, ya tampoco son temas que se toquen mucho, ¿no? O sea, tampoco son temas que dentro de las cátedras de historia, en los colegios que dictan su cátedra de historia, porque pues tampoco podemos olvidar que acá en Colombia tenemos esa falencia y es que no todos los colegios la dictan. Dentro de sus cátedras de historia no todos tocan la temática y la figura y el imaginario, o más bien dejémoslo en figura, la figura del indígena y su participación, el indígena y su pueblo y el indígena y su identidad, digamos, con el papel que realmente tuvieron estos pueblos dentro de todo un proceso de conformación de una identidad nacional, de una identidad, digamos, relegada colonialmente y posterior a ello de una identidad que vino otra vez a dársele un reconocimiento oficial hasta 1991, ¿sí? O sea, estamos hablando que prácticamente 170 años después de lo que consideramos todas las luchas de independencia, vinimos a reconocer una diversidad y una plurietnicidad en Colombia. Entonces, sí, digamos que me parece una ponencia que vale bastante la pena como resaltar pues, por la importancia en el caso contextual, en el contexto Colombia, de su centro investigativo, por así decirlo. Entonces, pues, gracias Miguel, gracias Alejandro, gracias Hilda. Creo que seguiremos esperando si hay más ponentes que lleguen a la sala, pues para justamente dar el espacio. Recordar que pues el espacio de preguntas se supone ya en este momento era que iniciaba a las 9:15, veníamos corridos 3 minutos, entonces a las 9:18. Pero pues como digamos hemos tenido una intermitencia para poder como llevar a cabo las ponencias, pues bueno, se han venido adelantando estas secciones de preguntas. Listo, excelente, no, muchas gracias Daniel y nuevamente a todos los compañeros. También recordarles que en el chat el Meet, perdón, del Zoom, sí, del Zoom Meeting, estoy poniendo el link para poder diligenciar los formularios de asistencia. Quien ya lo haya diligenciado una vez, pues con eso es suficiente por franja. En el caso de ser ponentes, pues diligenciarlo obviamente como calidad de ponentes. Y en el caso de ser asistentes, como asistentes. ¿Esto para qué es? Para poder certificar su asistencia a los espacios y, pues, digamos, poder llevar a cabo todo, digamos, con mejor logística y al final del evento, pues, también poder brindar como una estadística o un informe de cuán grande fue el alcance del seminario, que desde la organización podemos decirles que fue un seminario bastante magnitudinario. Se recogieron más de 600 ponencias y bueno, pues hasta el momento todo va más bien saliendo como se esperaba. No, aprovechar también pues para felicitarlos, pues de todas maneras se entiende que en la coyuntura actual también no es un reto, ¿no? No debe ser fácil también organizar un encuentro pues de semejante magnitud, ¿verdad? Entonces pues también aprovechar para agradecerles por el espacio. Vale, Miguel, muchas gracias también a ustedes por hacer parte del evento.
Una cosa, Daniel. Eh. En el documento en el documento que he rellenado, ya lo he enviado, pero sin querer he puesto que asistiría hasta las 10:30, pero me voy a quedar más. Entonces lo Eh, digo para que lo tengáis en cuenta. no te preocupes, Alejandro. Por cada franja a la que asistas, debes diligenciar el formulario. Esto, digamos, tú ya lo diligenciaste en calidad de ponente. En la siguiente franja lo diligencias en calidad de asistente. Ah, vale, Entonces, eso te certifica la asistencia a diferentes franjas del seminario. vale. Pido disculpas. In programma mi esposizione es per la ora 14. Crede che si può confermare quell'ora o anticipo? Si quieres, Rosaria, déjame reviso el cronograma de ponencias y ya te digo. Vale. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, compañeros, desde la organización central, el profesor Felipe me ha solicitado que por favor saquemos una fotito, así sea, no sé, nosotros, los 8 que estamos presentes, una fotito así como un pantallazo, un screen, para pues postearlo en las redes del seminario. Entonces, bueno, no sé, por favor, sonrían. Rosaria, si puedes encender la cámara también, José, los que puedan encender la cámara, igual ahí está el nombre, entonces, pues bueno. Bueno, a la cuenta de 3. Sì, quindi devo accendere la camera, va bene? Sí, ya la tienes encendida. Vale. Sì. 1, 2, 3. ¿Listo? Listo. Entonces, ya, Miguel ya la abrió. Vamos de nuevo. José, por favor, la cámara. Es que ya logró Miguel abrirla. Vamos. 1, 2, 3. Listo. Entonces, de esta manera, Rosaria, si quieres te quedas ahorita. Yo voy a parar la grabación. Vamos a dar por finalizada la sesión. No llegaron más compañeros. Estamos sobre la hora, digamos, de la organización, sobre la franja última para pues, poder tener el espacio de ponencias. Entonces, pues nada, agradeciendo bastante la presencia de ustedes, el acompañamiento y la participación en este seminario, como ponentes, como asistentes, como colegas y bueno, muchas gracias. Espero nos podamos ver en un futuro en diferentes espacios. Miguel, tienes el micrófono apagado. No, nuevamente que muchas gracias. Vale, muchas gracias. Muito obrigada, Daniel, e a todos os outros participantes. Gracias, Hilda. Chao, Miguel. Rosaria, porfa, te quedas conmigo un ratito.